Muy bien, pues vamos a darle inicio a nuestro tema del día de hoy y hablar acerca de la abundancia. Primeramente, nosotros, lo primero será, pues como todo, ¿sí? Llegar a la definición, definición de lo que viene siendo la abundancia. Okay. Entonces, ¿qué es la abundancia, no? Porque yo creo que todos queremos como abundancia, ¿no? No sé si les ha pasado, pero todos queremos abundancia. y no todos sabemos cómo, todos queremos más abundancia en nuestra vida, y todos queremos, muchas veces podemos tener como una creencia falsa de lo que es la abundancia, ¿no? O de que vamos a hacer cosas raras para tener abundancia, no sé. Ir con un chamán, por ejemplo, cuando las cosas no me salen bien, o que me vayan a hacer una limpia, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, ¿no? Que a final de cuentas nosotros vamos haciendo simplemente para lograr aquello que nosotros queremos, como está ahí en la pantalla, ¿no? Bueno, para mí la abundancia, no es lo mismo para mí la abundancia que la prosperidad. Digamos, por ejemplo, para mí la abundancia, pues es tener algo, por ejemplo, bien sea dinero, amor, de la forma, por ejemplo, que yo pueda satisfacer mis necesidades y quizás pueda tener un poco más o un mucho más, ya dependerá, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, hace algunos instantes, por ejemplo, que para nosotros de poder definir nuestra abundancia, pues básicamente nos vamos a ir, digamos, basando en nuestros valores y principios, principalmente nuestros valores, ¿sí? A lo mejor los principios quizás no nos queden muy claros, pero los valores creo que son los que más presentes nosotros tenemos. Entonces, cada quien vamos a ir definiendo nuestra abundancia de acuerdo o en base a nuestros valores, ¿sí? Entonces, lo que para ti es abundancia, quizás para mí no lo sea. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, de acuerdo a las normas, a las costumbres, las cuales, por ejemplo, yo he crecido, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco, por ejemplo, y bueno, por ejemplo, existían diferentes valores, principios por regiones incluso, ¿sí? Entonces, digo, para mí eso, o así se comienza para mí a definir lo que es la abundancia. Para mí la abundancia es la riqueza de lo que importa, ¿no? Y ahí lo que importa para cada quien, pues va a ser diferente. Porque como tú decías, Alex, ¿no? O sea, al final, para cada persona queremos una riqueza diferente. Obviamente hay como cosas muy generales, todos queremos dinero, cosas materiales, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta que o podemos ver afuera, ¿no? Que cuando ya tienes el carro, ya tienes la casa o ya tienes el dinero, pues después te vas a fijar en otras cosas que no tienes. Y entonces le vas a dar más importante a la paz interior, o le vas a dar más importante a las relaciones, o le vas a dar más importancia a tus hijos, o le vas a dar más importancia a las cosas que no son tan tangibles. Entonces nos podemos perder en esa abundancia, porque todo es abundante al final de cuentas, ¿no? O sea, al final hay abundancia de todo, por ejemplo, de aire, ¿no? Hay abundancia de aire. Sí. Hay abundancia de tierra, hay abundancia de agua, hay abundancia de todo. Pero cada uno de nosotros vive una experiencia en su propia abundancia y lo experimenta de una manera individual, en base a lo que tú decías ahorita. Las creencias que yo tengo, los valores que yo tengo, los principios con los que yo veo la vida, ¿no? Cómo yo la interpreto,
y cómo me educaron también, ¿no? O sea, qué creencias me dijo mi mamá o qué creencias me dijo mi papá, que en mi familia, ¿no? Qué creencias había, si el dinero era bueno, si el dinero era malo, si el tener un buen trabajo era bueno o era malo, ¿no? Dependiendo de lo que cada persona o cada familia inculca. Sí, claro. Sí, que de hecho, pues todos nacemos abundantes, ¿sí? Y todo, a final de cuentas, pues todo es abundancia. Absolutamente todo lo es. Entonces, nosotros podemos tener carencia en abundancia, ¿no? O sea, podemos ser muy abundantes en carencia y eso ya es abundancia, pues. Entonces, todo va a depender, como luego ya lo ha comentado Adolfo, todo va a depender lo que significa algo para ti o lo que verdaderamente importe para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ya lo mencionaba, bueno, pues esto se da en base a los valores y a los principios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser abundantes? ¿Qué es lo que tenemos que...? Ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, en mi caso, a mí me gusta experimentar muchas cosas, ¿no? Para ver si son ciertas o no son ciertas, pero sobre todo para verificar que la información sea real, ¿no? Porque en este mundo, sin menospreciar ni querer minimizar nada, ¿no? Cada quien tendrá su forma y su manera, pero pues yo me encontraba yo quería ser más abundante, ¿no? Yo quería tener más dinero, yo quería como que todo fluyera mejor y que no me faltara o que no tuviera yo deudas. Yo creo que esa es la pregunta que todos queremos, ¿no? Resolver. Que no tengamos deudas, que nos alcance, que tengamos el trabajo que queremos, etc. Pero yo me hacía esas mismas preguntas y yo lo que empecé a hacer es, bueno, si dicen que tengo que decir mantras, pues digo, soy abundante y soy abundante y soy abundante, pero no era abundante, ¿no? Y entonces me decían que tenía que prender una vela o que tenía que hacer, que no estoy diciendo que no ayude, sino sí ayuda, ¿no? Pero no es la base de la abundancia, no es la base de lo que realmente nos va a conectar con la prosperidad de nuestro ser, o sea, con lo que realmente somos y nuestra abundancia, en donde sí podemos vivir prósperos, como tú decías al principio. Entonces, yo empecé a verificar o empecé a experimentar todo esto, pues porque en mi vida no había la abundancia que yo quería que hubiera. Y entonces, pues me empecé a meter a experimentar todas estas cosas que sirven mucho a mí me sirvieron mucho para ver que hay cosas que nos pueden desviar realmente de donde está la abundancia. Y entonces yo lo definí así: todos tenemos una función en la vida, ¿no? Algo a lo que vinimos a hacer, y también tenemos una misión en la vida. La función te va a dar de comer y la misión es lo que tú amas hacer. Hay personas que tienen junto la misión y la función, es decir, a lo que les da de comer y a lo que se dedican también es su misión, porque aman a eso o ese servicio que hacen, también es la misión, ¿no? Pero hay personas que no, hay personas que se pueden dedicar, por ejemplo, les gusta mucho pintar, pero la pintura no les da de comer, ¿no? Tienen que ser abogados en su función. Y así, ¿no? En mi caso, pues yo era consultor, pero en mi misión, pues yo quería hacer cursos, talleres, etcétera, ¿no? Y entonces me daba cuenta que había una cosa que fluía y había una cosa que no fluía. Y eso es porque había una función y hay una misión. Pero yo lo descubrí hasta que me di cuenta que por acá no jalaba y yo me aferraba a que eso tenía que funcionar. Y claro, sí ha funcionado, pero no como yo quería, porque también existe una función que te enseña algo y te está enseñando muchas cosas de tu ego y de lo que también eres. Pero digamos que nosotros decimos, yo voy a hacer lo que yo amo nada más, ¿no? Y eso me tiene que dar de comer. Y muchas veces no es así, ¿no? Hay algunas personas que sí tienen junto la misión y la misión, la función y la misión, y entonces pues les fluye, ¿no? Tú ves que esa persona ama lo que hace y aparte le da dinero, ¿no? Sí.
Sí, en definitiva, pues la abundancia te va a llevar a ti. O sea, te va a llevar a que te descubras, a que te conozcas, a que conozcas tus capacidades, tus debilidades, a que conozcas, pues, en sí tus carencias. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, la vez anterior que hablábamos acerca del amor. Bueno, cómo nos sentimos, por ejemplo, en esta abundancia del afecto y del amor hacia nosotros mismos. Entonces, la mayoría de los libros que hablan acerca del dinero, que es básicamente como nosotros nos referimos a la abundancia, o sea, si tenemos, es como nuestro termómetro. Si hay dinero en la bolsa, hay dinero en el banco, hay dinero para las necesidades básicas y hay mucho más que eso. Entonces, esto lo definimos pues prácticamente como la abundancia para muchos de nosotros. Entonces, a determinadas cuentas, cada uno de nosotros hemos estado haciendo prácticamente, pues, leyendo, hemos estado haciendo rituales, hemos estado yendo a cursos, talleres, etcétera, para entonces encontrar la llave que abra precisamente bueno, la llave de la abundancia, pues, ¿no? Y poderla vivir, no solamente experimentarla, no solamente que sea, por ejemplo, de un día o dos, de esperarnos al viernes a que nos paguen, sino que esa sensación, por ejemplo, experimentarla a final de cuentas constantemente, pues, ¿sí? Mantenernos en ese camino y no sé, digo, cuántos libros hayan leído ustedes al respecto de la abundancia, pero bueno, Adolfo y yo nos conocemos de unos cuantos años atrás y hemos estado más o menos por las mismas situaciones, ¿sí? Y cada vez experimentando y cada vez haciendo, ¿verdad? De tal forma que podamos experimentar esa abundancia. ¿Sí? Hubo, por ejemplo, un tiempo que pues, nos paseamos por muchos lugares de la República llevando los talleres que Adolfo mencionaba. Entonces, unos muy exitosos, otros no tanto, ¿verdad? Pero a final de cuentas, la mayor ganancia que obtuvimos de eso fue la experiencia, ¿sí? Por lo tanto, digamos que se iba compensando, pero éramos abundantes en experiencia, pero nos faltaba la parte del dinero. Y aún así, ¿te acuerdas que llegamos a cenar en un restaurante de sushi? Y entonces llegamos y era una fiesta privada. Que era una fiesta privada, algo así, ¿no? Y entonces nos dijimos, bueno, podemos pasar y podemos pedir, sí, pásenle y va a ser gratis, ¿no? Entonces, de alguna manera también había esa compensación, cosas que no te esperas y que la vida te compensa por el servicio que vas a dar o que ya diste, ¿no? Pero sí, son claro, cosas que si nosotros lo hubiéramos pedido, no se nos hubiera dado, sino que es algo que se da de manera espontánea, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay cosas, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a buscar la abundancia, quizás no encontremos la abundancia de ciertas formas, ¿sí? Porque digamos que para llegar a la abundancia y vamos a recaer exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a recaer en la toma de conciencia. Entonces, nosotros vamos a ser tan abundantes como nuestra conciencia nos lo permita. Estamos hablando, por ejemplo, de una ley de atracción, de leyes universales, por ejemplo, que me ayudan a experimentar esa abundancia, pero ni siquiera sé, por ejemplo, cómo funcionan, desde dónde funcionan, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, me siento carente y pido desde mi carencia, pues obviamente el universo me va a escuchar, pero me va a volver abundante en carencia también, ¿sí? Porque estoy hablando y le estoy pidiendo desde la necesidad, entonces me va a dar más necesidad.
¿sí? Entonces, perdón, esto a final de cuentas, se los platico desde mi experiencia porque yo me la pasé estudiando esto de la abundancia desde que tengo uso de razón, yo creo, ¿verdad? El clásico sueño, ¿no? de muchos de nosotros, voy a ser millonario. Algún día me voy a volver youtuber y no, va. Un día vamos a hacer videos en Facebook Live y vamos a ganar mucho dinero. Vamos a ganarle. Sí, entonces, a final de cuentas, a través de todas estas experiencias, pues vas definiendo esa abundancia, como por ejemplo lo decías en este caso de cuando incluso salió el gerente a invitarnos, porque nosotros, es una fiesta privada, no, pues ya vámonos, y el gerente, a ver, no, vénganse, por favor, siéntense, pidan lo que quieran, tomen lo que quieran, y todo va por nuestra cuenta, ¿sí? No, pues ahí llevamos hasta para almorzar. Terminamos ahí. Bueno, entonces, pero no es algo que tú exijas, ¿no? Es decir, no es algo que se le exija, sino que es una compensación dado un servicio que se está prestando, ¿no? Y cuando no se te compensa por un lado, se te va a compensar por el otro. Y digamos que esa es una ley, ¿no? O sea, siempre que tú sirvas y siempre que prestes un servicio, aunque no se te recompense a lo mejor económicamente, siempre vas a tener una compensación de otro tipo. Y eso es lo que a veces nosotros no valoramos. Sí. Fíjate que aquí pasa algo muy, muy interesante. Cuando nosotros o vivimos preocupados por dinero principalmente, ¿no? O vivimos también preocupados por la pareja, por el amor, y nos sentimos carentes en amor, en pareja, en relaciones, pero específicamente en dinero. Cuando todas estas cosas que nosotros estamos pidiendo al universo, a Dios, a quien ustedes quieran, y las estamos pidiendo constantemente, entonces es cuando menos las vamos a obtener, porque cuando el dinero o cualquier cosa pasa a un segundo término para nosotros, es porque nosotros sentimos que ya lo tenemos. Entonces, cuando el dinero pasa, por ejemplo, cuando el dinero pasa a un segundo término, es cuando realmente el dinero va a comenzar a fluir, porque ya no estamos pidiendo desde una necesidad, ¿sí? Ya estamos simplemente, por ejemplo, haciendo, como decía Adolfo, desde nuestra misión, ¿verdad? O incluso desde nuestra función, pero en realidad no estamos con esa zozobra híjole, ¿qué voy a hacer mañana? Si nosotros, por ejemplo, escuchamos a todas las personas que han tenido éxito, la mayoría ni siquiera tenían pensado el éxito que iban a tener, la abundancia que iban a tener. Estamos hablando, por ejemplo, de actores, pintores, escultores, cantantes, artistas, etcétera. O incluso, por ejemplo, personas que comienzan con un pequeño negocio y de repente se vuelve pues el gran boom, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde nosotros estamos pidiendo lo que necesitemos? ¿Desde dónde estamos pidiendo nuestra abundancia de dinero, de amor? O sea, es como una obsesión, algo que en lo cual, por ejemplo, yo me aferro a obtener, o simplemente lo dejo, ¿verdad? Esta necesidad la dejo a un lado y comienzo a agradecer y a vivir lo que sí tengo, ¿sí? Entonces, hay un vicio que para mí es el mayor vicio que tenemos en nuestro planeta y nos lo encontramos siempre, ¿no? Creemos que la abundancia es obtenerlo todo sin hacer nada. Es decir, queremos que se nos dé todo, queremos que automáticamente, no sé, prendiendo un incienso, pues en automático llegue a mí, a mi vida y a todo, pues que llegue la abundancia que yo quiero, ¿no? O sea, que llegue el dinero y que llegue fácil, ¿no? Y la verdad es que, desgraciadamente, en mi experiencia, ¿no? Al menos así ha sido,
no voy a hablar por los demás porque a lo mejor a alguien sí le ha funcionado y yo estoy haciendo mal las cosas aquí. Desgraciadamente, pues pensamos que sin hacer nada yo voy a obtenerlo todo. Y ese es el gran vicio, que quien no necesita nada, quien no sirve, pues no sirve, no necesita nada, pero quien sirve más, necesita más. Y es por eso que muchas personas que tienen dinero, después tienen más, y después tienen más, y después tienen más. ¿Por qué? Porque sirven mucho y entonces necesitan mucho. Pero quien no sirve nada, ¿no? Digamos que no está sirviendo a los demás, no está agregando un valor a los demás, no está poniendo al servicio todo lo que sabe, entonces pues no está dando nada, entonces no necesita nada, ¿no? Y muchas veces hacemos nuestro trabajo, pero sin esa vocación de servicio, lo hacemos a fuerzas, lo hacemos porque no tenemos otra alternativa, y entonces le quitamos nosotros mismos nuestra abundancia al momento de que le quitamos esa intención de servir. Sí, bueno, yo creo que nos hemos encontrado todos con alguien que nos ofrece estos servicios, un camarero, no sé, un mesero, alguien que trabaja en un banco, que siempre nos atiende de mala manera. Okay. Entonces, digo, no es, para que esta persona, por ejemplo, tenga esta proyección, perdón, que tenga esta proyección, pues no está haciendo la función, ni siquiera su misión, pues. No está haciendo absolutamente nada, simplemente está ahí por el dinero, o sea, porque no hay nada más, o por frustración de no haber podido concluir una carrera, precisamente porque le hizo falta dinero, ¿sí? Entonces, y todas estas situaciones, ¿no? que de repente se nos dan. Entonces, pues prácticamente, como ahí lo pone Adolfo en la pantalla, querer obtener todo sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Ese es el mayor vicio de la humanidad hoy en día. Y lo vemos en todos lados, y yo a veces digo que cuando le queramos dar algo a alguien, porque también viene el sentimiento de culpa cuando se nos pide algo y nosotros no podemos dar en ese momento, o bien nos vemos forzados a dar, ¿no? No sé si te ha pasado, de una persona que está pidiendo en la calle, de otra persona que te llama y te pide algún dinero, y para que resuelvas su problema que él mismo originó. Y entonces aquí viene realmente la sabiduría sería pues que esa persona originó ese resultado. Entonces lo primero que tendríamos que hacer nosotros, para los que quieren como una receta, pues es verificar qué resultados estoy teniendo en mi vida, y si en este momento de mi vida no me alcanza, o me estoy gastando el dinero antes de tiempo, o bien no estoy sirviendo, o sea, no estoy poniendo lo que yo sé al servicio de los demás como un valor agregado, pues entonces ahí yo me tendría que empezar a cuestionar cómo es que yo estoy sirviendo a los demás. Desde dónde lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo desde mi propia necesidad, con lo que tú decías, si no tengo otra opción, y entonces pues no, estoy muy enojado porque mi jefe, estoy descontento, este trabajo no me gusta, etcétera. Pero en vez de convertir eso mismo que estoy haciendo, lo podríamos llevar a una oportunidad y convertirlo realmente también en una abundancia. Sí, realmente para ser abundante y que la abundancia se haga presente en mi vida, pues primeramente, como bien lo mencionas, tengo que dar en abundancia todo aquello que yo estoy pidiendo. Entonces, la pregunta inevitable es por ejemplo, bueno, yo quiero dinero y entonces tengo que dar dinero, pero no lo tengo, ¿no? Es una pregunta que normalmente me hacen a mí en lo particular, ¿no? Sin embargo, la respuesta es, ¿qué es aquello, por ejemplo, que te resulta a ti más valioso y que pudieses convertir en dinero? Normalmente es tiempo, ¿okay? El tiempo vale oro, ¿no? Entonces, aunque no tengas, por ejemplo, dinero, pero sí puedes dar desde tu abundancia, como lo decías, a veces, por ejemplo, incluso nos sentimos obligados.
¿verdad? A darle al de la esquina, al darle al viene, ¿no? A la persona que te está cuidando en el supermercado el carro. Entonces nos vemos obligados y entonces ahí estamos buscando, por ejemplo, la moneda más pequeña, la moneda más pequeña para no sentirme mal, ¿sí? Y sentir que estoy realmente haciendo algo por la persona, pero una pregunta muy importante sería, ¿desde dónde lo estoy dando? ¿Lo estoy dando desde mi abundancia o lo estoy dando desde mi carencia? Porque si estoy buscando, por ejemplo, la moneda más pequeña de una denominación de la menor, entonces, pues prácticamente lo que estoy repartiendo es carencia, es mi propia carencia. Entonces, eso, a final de cuentas, no lo va a beneficiar no van a beneficiar a la persona y no me va a beneficiar absolutamente en nada, me va a beneficiar a mí. Y debería de ir en función, bueno, no sé, yo aumentando un poquito lo que dijiste es, porque conmigo cuando me preguntan, oye, ¿ya hay que darles? Yo les diría que no, a menos que te haya prestado un servicio. Entonces, si te prestó un servicio y tú valoras ese servicio, entonces sí, remunéralo, porque de la otra manera le estamos enseñando a las personas que pueden obtenerlo todo efectivamente sin hacer nada, ¿no? Y ese es el gran vicio que, bueno, entonces hago poco, pero me obtengo mucho. Y más bien es, puedo hacer poco, pero lo que estoy haciendo tiene un gran valor para la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras, vas a un restaurante y te encuentras a una persona que te está sirviendo con gran amabilidad y está muy pendiente de ti y lo ves que disfruta su trabajo, pues yo creo que todos vamos a querer remunerar a esa persona, ¿no? Porque nos está sirviendo de una manera que pocas personas lo hacen. Y digamos que esa persona tiene garantizado su abundancia. Y nuestra abundancia no es la misma que la de él, ¿no? Y viceversa. Entonces, tampoco digamos, sí, pero va a ser mesero toda su vida. Pues no lo sabemos, ¿no? Probablemente mañana sea el gerente de ese restaurante y después a lo mejor lo compre. Como ha visto muchos casos, ¿no? El otro día veía el caso de los chetos Flaming Hot, no sé qué, de un señor que inventó la receta de eso y que era el que limpiaba. Y se la llevó al gerente o al director de la empresa y le compraron la idea y pues ya se hizo rico, ¿no? El señor, de limpiar. Pero él lo que dice es que yo cuando limpiaba lo hacía, pues mi abuelito me enseñó que hay que limpiar de una manera excelente. Que digan, mira, aquí limpió fulano de tal. Y lo mismo hizo cuando llevó la receta con el señor y se la compraron y entonces se hizo millonario. Pero no es un golpe de suerte, sino que es la misma actitud y la misma abundancia, el mismo servicio que ya tenía ese señor, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es hacer lo propio, lo debido. Estar constantemente, ¿no? O sea, como luego decimos, estar picando piedra en algo o en algún proyecto o en alguna actividad, por ejemplo, en la cual tú verdaderamente creas, ¿sí? O sea, que yo pueda creer, por ejemplo, que esto, lo que estoy haciendo es bueno, entonces lo sigo haciendo. Entonces, si estoy haciendo lo correcto y estoy haciendo lo humanamente posible y aún así no encuentro la abundancia, entonces debemos de comenzar a buscar. O sea, ¿qué es lo que está, a final de cuentas, qué es lo que me está bloqueando que el dinero, por ejemplo, no llegue? ¿Sí? Que es la siguiente pregunta que tienes, Adolfo. Antes me gustaría que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que nos las puedan hacer, que nos dejen ahí sus comentarios y preguntas para irlas contestando, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, porque luego nos andan chateando ya a deshoras. Oye, te tengo una pregunta. De una vez, échenle. No. Oye, bueno, entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues los invitamos para que lo pongan ahí en el chat, por favor, o en los comentarios. Y para que se haga también más interactiva la plática, ¿no? Que sean también casos de ustedes, que ustedes puedan tener alguna duda, alguna pregunta. Y pues que no sea solamente un monólogo aquí de dos
de dos güeyes aquí haciendo sus cosas. Entonces, bueno, la pregunta que hacías, Alex, ¿por qué se bloquea mi abundancia? Lo que yo he identificado por qué se bloquea nuestra abundancia es, uno, queremos a fuerzas que nuestra misión nos dé de comer, ¿no? Y ahí tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos Van Gogh, tenemos muchos artistas que a fuerzas lo hacían muy bien, no era su tiempo, no era su momento, ¿no? Amaban hacer eso, pero no se les compensaba por de alguna o de una manera o de otra manera. Y digamos que eso los frustró mucho. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si yo estoy aferrado a querer que mi misión me dé de comer, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una fundación y vivir de mi fundación, pues probablemente pues no va a llegar el dinero suficiente para que tú vivas de tu misión, a menos que tu función esté junto con tu misión, que con el tiempo yo creo que se van juntando, ¿no? Con el tiempo vas a ir ganando experiencia de un lado y se va a ir transformando poco a poco tu misión en tu función con el tiempo. Pero de inicio, ¿no? Si estás chavo y tienes 20 años o 25 o 30 o 35, pues estás todavía en el proceso en donde ya tienes bastante experiencia en algún campo y ya eres muy bueno, ¿no? Entonces, el primer bloqueo para mí, ahorita tú nos dices para ti, pero el primer bloqueo para mí es, estoy haciendo que a fuerzas mi misión me dé de comer, ¿no? Y muy probablemente estás desperdiciando la oportunidad que la vida sí te está fluyendo por ahí. Entonces yo lo que les pregunto primero cuando me dicen, oye, es que no me fluye la abundancia, yo les digo, a ver, ¿qué es lo que tú haces para vivir? No, pues tengo un trabajo y soy ingeniero. Muy bien. ¿Y te gusta? No, no me gusta, pero de ahí me cae mucho trabajo, ¿no? Pero no me gusta. Yo lo que quiero es, no sé, ser jardinero, ¿no? Porque yo quiero poner una empresa de jardinería. Sí. Muy bien. Pero eso no da, ¿sí? Y la ingeniería me cae mucho trabajo, pero yo la rechazo, porque yo quiero que lo otro sí funcione. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es por qué estás rechazando eso. Y ahí existe un crecimiento personal bien interesante, porque si eso, como ponía en el post de la mañana, los que vieron el post de la mañana, es si hacemos que todo lo que nosotros hacemos sea como si fuera nuestra misión, es decir, que fuera algo que nosotros realmente amamos, pues entonces también la vida te puede estar presentando esa opción de tu función para que aprendas a amar y a servir en esa función que tú ya desarrollaste por X o Y, ¿no? Porque a tu papá le gustaba, porque en algún momento a ti te gustó, porque lo que sea. Pero te hiciste experto. De hecho, hay un libro que dice que para que nosotros nos hagamos expertos en algo, tienen que pasar 10,000 horas haciendo eso que haces. Entonces, si ya pasaste 10,000 horas haciendo eso, que es generalmente se convierte en nuestra función. Entonces, esas 10,000 horas te dan la maestría, ¿no? Entonces, ya eres muy bueno haciendo eso. Entonces, por ejemplo, Alex seguramente ya tiene 10,000 horas dando consultas y todo eso, entonces ya es muy bueno, ¿no? A otra persona que no llevamos tanto tiempo, pues podemos a lo mejor llevar 5,000 y entonces no somos tan buenos. Necesitamos otras 5,000, ¿sí? Y así, ¿para qué? Para que logres la maestría en eso que haces. Entonces, el primer punto de bloqueo es ese, que te quieras dedicar a algo que no es tu función. ¿Cómo lo sabes? La vida te lo presenta. Y el superclásico, ¿no? O sea, el superclásico es de mi papá tenía un negocio, entonces fallece mi padre o mi madre, ¿verdad? Y me dejan todo a mí, pero en realidad yo no me quería dedicar a esto, ¿sí? Pero como es una empresa de tantos años, de renombre, etcétera, pues ahora resulta que me tengo que salir al frente de dicha empresa, ¿no? Entonces, nosotros a final de cuentas, a veces incluso nos aferramos a esto, ¿no? O sea, existe una aferración, como lo decías tú, a que mi misión me tenga que dar de comer. Cuando no soy, por ejemplo, y digo, porque también lo hemos vivido, en esto de las conferencias y talleres, incluso, por ejemplo, ustedes pueden ver ahorita aquí, o sea, hay muy poca gente conectada,
lo cual en realidad ya hemos, pues de alguna forma, sobrellevado ese tipo de situación, porque nosotros estamos prácticamente dedicados a la misión. Esa es nuestra misión. Nos gusta demasiado hacer lo que hacemos. Y en realidad, volvemos a lo mismo, esto que se conecten, que nos vean, que no nos vean, que nos den likes, que no nos den likes, o sea, pasa a un segundo término para nosotros. Entonces, también yo agregaría, aparte de conocer la función y la misión, o sea, ¿cuál es tu pasión? La pasión es todo aquello, por ejemplo, que tú puedes hacer todas las horas que necesites hacerlo. A veces, por ejemplo, cuando estás tan apasionado, se te olvida, por ejemplo, el dinero, se te olvida ir a comer. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que tú puedes hacer constantemente, sin interrupciones y no sentirte cansado por ello. Y es más, o sea, comer pero en friega, ¿no? Para regresar y otra vez seguirle. Entonces, identificar, por ejemplo, cuáles son nuestras pasiones. La pasión va muy ligada a la misión. Entonces, te va a dar, digamos, como la madera, las tablas para entonces ver exactamente tus cualidades, ¿verdad? Ver esas cualidades, por ejemplo, para lo que tú eres bueno, hacer qué actividades, ¿sí? Y por lo cual, incluso como luego les mencioné, no tengamos que ser remunerados de una manera inmediata, ¿sí? Entonces, pero lo que hacemos con esta pasión, y si aparte, por ejemplo, lo combinamos con la función y con la misión, creo que esta es una dirección, por ejemplo, inequívoca de lograr todo lo que nosotros nos propongamos, y que a final de cuentas la abundancia llegue a nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, de bloqueos. Los bloqueos no solamente pueden venir por una información nuestra. Los bloqueos pueden incluso llegar por una información que nos llegue, digamos, como herencia de nuestros antepasados. O incluso, por ejemplo, veía un caso de una persona que se autosaboteaba, ¿verdad? O sea, vivía constantemente en el autosabotaje, pero en realidad esta persona era la única persona que experimentaba la abundancia de su familia. Y entonces se sentía mal por ello. Sentía culpable, ¿no? Exacto, o sea, la abundancia la vivía con tal culpabilidad. Entonces, él de alguna forma, inconscientemente, o sea, se inventaba situaciones, enfermedades, accidentes, o sea, un montón de cosas para tener que gastar su dinero, para que no le rindiera su dinero, porque no tenía o no se sentía con este merecimiento de la abundancia, siendo el único que la experimentaba en la familia. ¿Sí? Otra de las formas de la que nosotros podemos bloquear nuestra abundancia es querer asumir la responsabilidad por alguien que no nos corresponde. Es decir, nosotros resolverles el problema a los demás cuando no tienen. Y entonces la vida va a decir, pues te voy a bloquear para que no andes resolviéndole las situaciones a nadie, ¿no? Y entonces también puede venir un bloqueo porque le estás queriendo resolver el problema, en teoría, según nosotros, para no verlo sufrir o para que no la pasen tan mal. Pero en realidad no le estamos haciendo ningún favor, sino que simplemente le estamos enseñando lo mismo, que puede obtenerlo todo sin hacer nada. Y entonces, una forma de que nosotros nos bloqueamos es, pues, por ejemplo, un tío que necesita mucho dinero porque pues no trabaja o porque se lo gastó jugando o porque lo apostó o por lo que sea, y entonces va a la familia y le dan dinero, ¿no? Para que lo resuelva. Entonces, una forma en la que nos vamos a empezar a bloquear es si queremos empezar a resolverle o interferir en las experiencias que los demás necesitan. Entonces,
seguramente se nos va a bloquear la abundancia porque andamos resolviendo cosas que no nos corresponden hacer. No, y sobre todo cuando no te lo piden. Y cuando, por ejemplo, te digo, este es otro caso donde hay una señora que está a expensas, por ejemplo, de sus hermanos, donde ella considera, por ejemplo, los hermanos que son muy carentes y que no la van a poder hacer en la vida. Pero no es que no la puedan hacer, es que no se han enfrentado, por ejemplo, a esta gran necesidad de querer salir adelante. Eso podría ser otro de los bloqueos. Y ahora resulta, por ejemplo, de que cada vez que ellos se meten en un problema o los ve la señora en una situación, por ejemplo, de mucha carencia o de gran necesidad, pues entonces ella llega y mira, aquí está esto, y acá está lo otro, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, pues el hermano dice, pues ¿para qué trabajo? ¿No? Si Sí. mi vida está resuelta, ¿sí? Y así, por ejemplo, quizás nos suceda con nuestros hijos. Pues, ¿para qué trabajo? Si mi padre, ¿sí? En una ocasión también me vino este caso a la mente, ¿no? De una persona, un varón que luego decía, pues mira, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? De cualquier forma, cuando muera mi padre, todo se me va a quedar a mí, ¿sabes? Entonces, digo, cuando la vida está completamente resuelta, pues entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué misión, qué función? Y generalmente lo que sucede después es que como no sabía trabajar, pues empieza a aprender realmente cuando se lo dejan y pues va a tener que pagar el precio al principio de no saber, ¿no? Con fracaso, ¿no? O sea, ni modo, va a tener que fracasar para empezar a aprender esa abundancia. Nos pregunta Lisette que no sabe identificar su función de su misión. Yo lo que te diría, ahorita que Alex también te diga, a lo que ya te dedicas ahorita y a lo que ya te da dinero ahorita, esa es tu función. O sea, si tú ya tienes una función con la que te puedas mantener, es decir, puedes pagar tus cuentas y puedes comer, puedes pagar escuela, puedes pagar lo que sea de tus hijos y tuyo, entonces esa es tu función. Ahora, ¿cómo encuentro mi misión? Hay personas que se les dificulta encontrar su misión o su pasión, que también decía Alex, ¿no? No encuentran esa pasión, ¿no? O no encuentran esa misión que les dé también esa energía que se requiere, y generalmente la misión y la pasión es más grande que nosotros. Y es algo que con lo que te vas a encontrar tarde que temprano. A lo mejor todavía no lo has encontrado y a lo mejor esa es tu preocupación o tu duda, ¿no? ¿Cómo encuentro mi pasión o lo que a mí me gusta? Pero probablemente si en tu vida todavía hay muchas cosas no resueltas, dice, pues no tienes tiempo de pensar en tu misión todavía o en tu pasión. Conforme se vayas resolviendo esas, probablemente te vas a dar tiempo de ver qué es lo que tú realmente amas hacer. Que también podría ser lo que es tu función, que para muchas personas es. Por ejemplo, yo he identificado que a los maestros, o sea, los maestros de las escuelas, o de las secundarias, o de las prepas, etcétera, esa es su misión también, ¿no? O sea, aman ese trabajo y aman emprender. Entonces, también esa misión, sí, para los maestros, su función va pegada con su misión. Pero también, por ejemplo, a lo mejor para algún sacerdote o para alguien que se dedica como a ese ministerio, pues también podría ser su misión y su función están juntas, ¿no? O por ejemplo, si nosotros damos talleres y cursos y esa es nuestra misión, pues van juntas, ¿no? Pero fue porque la encontramos, ¿no? En el tiempo, no llegó así como que, mira, ya es esto, ¿no? Entonces, bueno, ya dijo, sí tengo una pasión, pero no me da de comer. Muy bien, pues esa pasión sigue en tus 10,000 horas, porque a lo mejor te faltan 10,000 horas nada más. Cuando llegas a tus 10,000 horas, probablemente te empiece a dar de comer. No lo sé, ya lo tendrás que verificar. Sí. Sí, claro, por ejemplo, y bueno, si nosotros, por ejemplo, perdemos de vista que incluso el aprender cuesta, y el aprender cuesta mucho,
sea, nada se nos da de gratis. La vida incluso te cobra por el aprendizaje también que te da. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, vamos a suponer, ¿no? O sea, digo, nosotros, por ejemplo, como dices tú, ofrecemos un servicio porque de alguna forma, bueno, ya hemos pasado 10,000 o 20,000 horas, o sea, estudiando, tomando cursos, leyendo, etcétera. Y entonces, obviamente que también hemos ido experimentando a base de prueba y error. Y la experiencia también la vida la cobra. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar todas las historias de gran éxito, las personas más abundantes, más ricas del mundo, primeramente tuvieron que pasar un fracaso, encontrarse en ese fondo del que quizás ellos pensaron que jamás iban a salir y de repente resurgen, ¿sí? Entonces, esto a final de cuentas es como una media entre todas las personas que han tenido ese gran éxito, ¿sí? El gran éxito se da después de un gran fracaso. Y no porque no nos merezcamos el éxito, sino porque estamos, por ejemplo, nosotros aprendiendo lo que no debemos de hacer cuando logremos ese éxito. ¿Okay? Entonces, por eso les comentaba. A veces, por ejemplo, he escuchado, tu terapia cuesta mucho, he escuchado, el libro cuesta mucho, el taller cuesta mucho, la plática cuesta mucho, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando se les dan este tipo de herramientas para que las puedan o puedan sacar algo de provecho de ellas, nadie se conecta, ¿no? Entonces, o sea, nos preguntamos el por qué no logramos la abundancia. Bueno, es que a lo mejor ni siquiera la quieres lograr, y punto, ¿no? O sea, y puede haber un miedo realmente a fracasar y un miedo al éxito, ¿no? Lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Del miedo. Y nunca nos enseñan a fracasar. Y es algo que a partir de que empecé a dar cursos y talleres, me empecé a enseñar a fracasar. Porque no hay otra manera de aprender. Fracasando, ¿no? Es decir, pues voy a dar un taller y si no funciona, pues voy a dar el siguiente. Y si no funciona, voy a dar el siguiente. Y voy a dar una consulta y voy a aprender y así, ¿no? Pero no nos enseñan, y lo digo por mí porque yo tenía como la piel muy blandita en el primer fracaso me quebraba. Y en el primer fracaso decía, no, pues esto no es para mí. Y no, esto no es para mí, y esto no es para mí, ¿no? Porque no funcionaba y porque tenía la piel muy delgadita, ¿no? Pero es porque no nos enseñan a lidiar con el trabajo, el fracaso, perdón. No sabemos cómo hacerlo y creemos que es malo fracasar, aunque últimamente cada vez veo más posts y más conferencias de gente que dice que pues hay que aprender a fracasar, pero en la realidad es que nosotros como personas, nadie quiere fracasar, no es cierto, ¿no? Es mentira, o sea, nadie queremos realmente enfrentarnos al fracaso y que no funcione la idea o el trabajo que nosotros estamos haciendo. Inclusive en la escuela, ¿no? Hay personas que no se permiten el fracaso. Entonces, algo que nos podemos decir... Dime. Te decía, es que todo le tiramos a ganar, pues. ¿Sí? O sea, todos le tiramos a ganar. Esto tiene que funcionar, ¿sí? Y de ahí a final de cuentas nos aferramos, pues. ¿Sí? Entonces deberíamos de usar el fracaso como un puente para hacer lo que sigue. Pero en vez de usar el fracaso para hacernos más fuertes, para aprender, para ver qué otras formas hay de hacerlo, ¿no? O simplemente, pues, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aprendiendo un montón, ¿no? Porque a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer este tipo de pláticas
cada semana o no con otra persona, ¿no? A lo mejor lo hacemos de manera individual o a lo mejor pues tener esto nos lleva a otra experiencia que a lo mejor no teníamos. Y entonces lo vemos como digamos que estamos pagando el aprendizaje, nos estamos atreviendo a ser vulnerables, a exponernos, entonces hay muchas cosas que se están haciendo que a veces no queremos pagar ese precio, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos, por ejemplo, de esta aferración, por ejemplo, que tiene que ser por aquí, que tiene que ser por aquí. Está como estas personas que a fuerzas quieren meter un colchón en el carro, de los memes que dice que te hizo falta jugar con estas figuritas, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, necesitamos nosotros, por ejemplo, no cambiar de misión, ¿verdad? No cambiar de misión, sino quizás cambiar de giro, pues. Por ejemplo, está este caso de Pepe Aguilar, ¿no? O sea, el cuate quería ser rock and rollero, ¿sí? Entonces, y pues en realidad, digo, yo no sé si alguien conozca en sus inicios, o sea, una canción de rock que Pepe Aguilar, por ejemplo, no sé, que le haya pegado, pues, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy, o sea, es uno de los mejores cantantes de regional mexicano, ¿verdad? Y muy reconocido internacionalmente. No dejó de hacer lo que le dictaba su misión y su pasión, pero sí dio el giro. Y ahora, por ejemplo, se da la oportunidad, porque ya puede hacerlo, de aventarse sus rock and rolls y cambiar de género a pop, balada, etcétera, pero la gente ya se lo acepta, ¿sí? Porque ya tiene estas 10,000 horas de las cuales, por ejemplo, tú mencionabas. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes, y esto va también enfocado a la pregunta que hace ahí Elizabeth, y cómo se hace para desbloquear. Bueno, hay que identificar exactamente dónde está y cuál es el bloqueo, ¿sí? Si es, por ejemplo, un bloqueo mental, si es un bloqueo de tipo transgeneracional, si es un bloqueo emotivo, no lo sé, o sea, se tiene que ver, por ejemplo, y bueno, ahí más adelante van a venir algunas preguntas al respecto, ¿sí? Pero en realidad me adelanto un poquito, o sea, ¿cuál es nuestra emoción, nuestra sensación, por ejemplo, cuando hablamos de abundancia? Nosotros tenemos que aprender prácticamente, era la siguiente pregunta. Ya te la puse para que no batalles. No, conectados. Ok, entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el sentimiento, las emociones cuando nosotros pensamos en abundancia? Este va a ser el indicio, por ejemplo, de que nosotros podamos descifrar cuáles son nuestros bloqueos. A veces es solamente uno, a veces son varios, y todos esos bloqueos los tenemos que ir identificando. Y obviamente los tenemos que ir trabajando, ¿sí? Entonces, hablar, por ejemplo, de cómo se desbloquea o cómo se llega a la abundancia, pues les digo, es un poco complicado, por ejemplo, hablarlo de una forma genérica, porque, bueno, para ti a lo mejor tienes un bloqueo mental, y luego para la otra persona tiene un bloqueo de tipo transgeneracional, y luego para otro tiene un bloqueo de creencias, y luego valores, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros mismos, a través de estas pequeñas herramientas, de estas preguntas, y si las vamos, por ejemplo, contestando, pues entonces ahí nos daremos por lo menos una idea de una pauta que tenemos que seguir para entonces ir, no sé, a alguna librería con algún terapeuta, o ir a algún taller, a alguna conferencia donde me ayuden específicamente a desbloquear esta parte que he encontrado en mí. Entonces, también tendríamos que empezar a ver qué tan fuerte nos sentimos, ¿eh? Yo he identificado mucho y no me acuerdo ahorita el psicólogo que lo dice, pero nosotros tenemos 3 yo.
tenemos un yo niño, tenemos un yo padre y tenemos un yo adulto. El yo niño se ve incapaz, se ve dependiente, se ve totalmente desvalido, ¿no? Se ve con muy poca fuerza y se ve como muy víctima, entonces no tiene mucha fuerza, ¿no? O no tiene nada de fuerza. Después tenemos el yo padre, que es como una energía, pero más papá, ¿no? Ese es más autoritaria, más de a fuerza, ¿no? Que es generalmente cuando nosotros nos decimos yo tengo que, tú deberías que, ¿no? Debería de haber hecho esto, ¿no? Como obligándonos a hacer cosas. Y después está el yo adulto, que si tú te conectas con tu yo adulto tiene la fuerza, o sea, ya no es víctima, sino que está ya en su yo adulto capaz de generar su propia abundancia a través del servicio. Entonces, para llegar ahí, como bien dice Alex, pues primero tendríamos que ver con cada persona, ¿no? ¿Cuál es el bloqueo propio? Pero si tú te pones de inicio ya en tu yo adulto que tú eres capaz y que tienes la fuerza para generar tus propios ingresos y salir de donde estás, entonces digamos que ya llevamos un punto adelante, ¿no? Después podemos agregar las creencias que nos heredaron y nos dijeron y todo eso que heredamos de nuestras familias. Y después podemos ver si hay algún otro tipo de bloqueo donde tú a fuerzas quieres que sea tu misión y que a fuerzas quieres resolverle el problema a todos tus hijos, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor no te toca. Sí, claro. Por ejemplo, mira, hay ocasiones que incluso dentro de las consultas encontramos, por ejemplo, situaciones que a final de cuentas nos debilitan y situaciones que nos fortalecen también. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la abundancia, como era el caso de la persona que lo lograba todo, pero que no se daba ese permiso de gozar de su abundancia, entonces, a final de cuentas, el dinero para él era debilidad, no era una fortaleza. Entonces, si nosotros, por ejemplo, también vamos y preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿esto que estoy haciendo me fortalece o me debilita? ¿Sí? Entonces voy a ir encontrando, por ejemplo, los diferentes bloqueos de acuerdo a alguna situación muy en específico, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, cuando tengo el amor en abundancia, ¿significa una fortaleza o una debilidad? Y tu mismo cuerpo te va a responder también. O sea, el cuerpo, por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama verdad visceral, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando de repente te dicen una información y ¡pum!, el cuerpo comienza a vibrar, comienza a temblar o simplemente lo comienzas a sentir en tu estómago, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos con cierta información, entonces necesitamos aquí nosotros poner atención específicamente con qué información nosotros estamos vibrando para eventualmente trabajarlo también. Tal cual. Espero que sí le hayamos contestado a Elizabeth. Entonces, bueno, es bien importante empezar a identificar qué creencias tenemos acerca del dinero, si estamos haciendo un juicio ante el dinero, ¿no? Que eso es generalmente lo que se hace, los ricos son malos, ¿no? Tener dinero te hace mezquino, etcétera, ¿no? Pues hay muchas como creencias acerca del dinero que es importante identificar para irle respondiendo a Elizabeth. Y también lo que tú decías, ¿qué sentimientos tengo contra el dinero, no? Sí, mira, por ejemplo, ya de cajón, digo, los países latinos, y bueno, me refiero específicamente a México, porque aquí es donde vivo, donde nací y crecí. Entonces, tenemos muchísimas historias desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados. Tenemos las conquistas, tenemos lo que el dinero, la riqueza, la abundancia, el oro significa para nosotros, que a final de cuentas pues es muerte,
¿sí? Entonces, escucharemos, por ejemplo, todas estas creencias, como ya lo mencionaba Adolfo, ¿verdad? De que tener mucho dinero es malo, me van a asaltar, me van a robar, me van a secuestrar, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, todas estas historias las venimos nosotros repitiendo desde esos antepasados, los cuales sufrieron precisamente por ser abundantes, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien más tenga por ahí alguna duda o pregunta, pero bueno, vamos a ir cerrando el tema, porque ya estamos llegando a 1 hora. Igual si alguien quiere comentar algo o dejarnos ahí un comentario o una pregunta, con mucho gusto se las podemos ir contestando también. Entonces, una reflexión que quería hacer yo es que siempre tenemos lo que necesitamos, pero no siempre queremos lo que tenemos, ¿no? O lo que necesitamos. Es decir, siempre queremos otra cosa diferente de lo que la vida nos está presentando. Y es muy común que yo rechace lo que ya tengo y entonces, pues de alguna manera ni siquiera estoy agradeciendo o disfrutando, porque a veces pensamos que el agradecimiento es nada más decirlo, pero a mí me parece que el agradecimiento también debería de ser disfrutarlo. Oye, si tú agradeces que tienes un carro, pues disfruta manejarlo, ¿no? Pero agradecemos el carro, pero luego nos subimos al carro y decimos, pinche carro, no sirve y no sé qué. Entonces, ni siquiera lo estamos disfrutando. Tenemos una casa y entonces decimos, no, pero pinche casa, le duele todo, se sale aquí el agua y no sé qué. Entonces, realmente tampoco disfrutamos la casa. Y luego tenemos dinero y no lo disfrutamos tampoco porque estamos pensando que mañana se nos va a acabar. Y así, ¿no? Infinidad de cosas. Según nosotros queremos agradecerlas, pero en realidad no las estamos disfrutando realmente. Y lo que la vida nos está presentando ya es lo que necesitamos. Y siempre vamos a tener lo que necesitamos. El problema es que no sabemos disfrutar lo que tenemos ahora, ¿no? Nuestra mente siempre está pensando hacia adelante y entonces cuando tenga el carro voy a ser feliz y entonces cuando ya tenga el trabajo me voy a sentir abundante y entonces cuando ya tenga la casa me voy a sentir que ahora sí ya merezco y así, ¿no? Vamos poniendo zanahorias enfrente, tirándole ahí. Sí. No, y luego pensamos, por ejemplo, que el universo no nos responde. O sea, que estas leyes de la abundancia, o sea, no son para nosotros. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy, y obsérvenlo, analícenlo, cada uno de los que estamos conectados, observen que todo lo que se tiene en este momento fue algo que se pidió desde años atrás. Que quizás, por ejemplo, no teníamos la conciencia en ese momento, no se tenía la conciencia de una manifestación casi inmediata, se puede decir, ¿sí? Porque estábamos viviendo en esa carencia. Pero en realidad, y luego como bien lo dijo Adolfo, bueno, yo pedí una casa, pero no supe qué casa estaba pidiendo. Yo pedí un carro, pero no el carro de paletas que me llegó. Entonces, bueno, el universo simplemente, o sea, el universo entiende una resonancia, no entiende palabras. Si tú, por ejemplo, le dices, universo, quiero el amor, bueno, tienes que vibrar en el amor. Entonces, para que el universo entienda lo que en resonancia tú le estás enviando. Entonces, quiero dinero, ¿no? Quiero dinero, quiero mucho dinero. Bueno, entonces resuena en esa abundancia de dinero, ¿sí? Entonces, aquí en un principio yo mencionaba, o sea, la abundancia es diferente a la prosperidad para mí. La abundancia puede ser abundante en dinero, en amor, ¿sí? Pero a lo mejor eres abundante en dinero, pero luego resulta ser de que por pasártela acá cuidando el dinero, pues ya la pareja ya se te fue. Entonces, puede ser abundante en una cosa o en otra y al final de cuentas, ¿qué es la prosperidad? Pues la prosperidad es la abundancia en todo, ¿sí? Es la abundancia, por ejemplo, en amor, en dinero, en relaciones, en familia, en todo lo que tú quieras, todo lo que, como decía Adolfo, todo lo que para ti es importante, ¿sí?
Y luego podemos caer en una trampa en lo que tú decías, ¿no? Es decir, bueno, entonces tengo que vibrar en amor para atraer amor, entonces empiezo yo a querer vibrar en amor para obtener amor. Pero entonces ya nos equivocamos, ¿no? Porque ya estoy haciendo algo para tratar de obtener algo. Entonces, realmente quien lo quiere obtener es el ego. Es el ego el que te mete en su juego y entonces nos metemos en ese juego. Entonces tengo que vibrar en no sé qué. Entonces tú dices, voy a vibrar no sé qué para obtener. En vez de que sea un resultado que venga por sí solo como los sushis, ¿no? Sí, claro que sí. Dice Regis, ¿qué debo de hacer para saber qué bloqueo transgeneracional tengo y cómo resuelvo eso? Yo lo que primero te diría, Regis, es ¿por qué consideras tú que tienes un bloqueo? Es decir, sí. ¿Por qué crees que tú puedas tener un bloqueo? Primero analiza, o sea, si estás en tu función, si no estás interfiriendo en el destino de nadie más y quieres resolverle su problema, y si qué es lo que realmente pasa con tu vida, o sea, si realmente existe un bloqueo transgeneracional o no. Siempre el transgeneracional, nosotros estamos al servicio de nuestro árbol genealógico. Entonces, siempre va a haber algo que esté ahí de parte de nuestro transgeneracional. Pero lo importante para no como asustarnos o andar queriendo buscar debajo de las piedras a fuerzas que tiene que haber algo ahí, pues lo primero que tendríamos que ver es, oye, yo estoy en mi función, yo amo lo que estoy haciendo, estoy sirviendo bien, no estoy interviniendo en el destino de nadie, ¿no? Y entonces sí se me está bloqueando y no puedo hacer ciertas cosas, entonces sí veríamos que habría algo transgeneracional. Pero de entrada, primero tendríamos que ver por qué piensas que hay algo transgeneracional, ¿no? ¿Qué opinas, Alex? Sí, necesitamos que ver de una forma muy específica. ¿Sí? Miren, digamos como un tip, ¿no? Un tip que yo en lo particular les puedo dar es, si no te sale absolutamente nada, si no puedes obtener dinero ni siquiera del trabajo que tú haces, si esto ya es una situación crónica que has estado pasando año tras año, ¿sí? Entonces, pues entonces sí buscaríamos en el transgeneracional. De otra forma, por ejemplo, pudiera ser que existiera un bloqueo de una forma diferente a la que tú estás pensando, ¿ok? Y entonces estás yendo a lo mejor por otro lado, ¿sí? Tal cual. Pues muchas gracias, Regis. Creo que ya le respondimos. Entonces, bueno, yo para cerrar, Alex, igual ahorita que nos digan, que nos vayan poniendo ahí si alguien más tiene alguna duda, pero para ir cerrando, para mí la abundancia también tiene mucho que ver con la prosperidad, que es como tú lo decías, ¿no? La abundancia de todo, pues eso es la prosperidad. Y realmente ahí es donde deberíamos de tirarle, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener la abundancia que necesitamos. Si tú ahorita no tienes tanta abundancia, es porque no la necesitas. Cuando la necesites, si empiezas a desarrollarte, ¿no? Si empiezas a ver que no hay bloqueos de ningún tipo y que también estás trabajando con tu árbol transgeneracional, porque sí es muy recomendable hacerlo. De hecho, nosotros damos talleres de eso, ¿no? Y nuestras consultas van muy enfocados al transgeneracional como tal. Pero muchas veces perdemos el foco y queremos buscarlo todo en el transgeneracional. Y a veces es que simplemente yo no me siento fuerte. Yo no me siento capaz de poder hacerlo, que también tiene un origen transgeneracional. Pero al final de cuentas, tú vas a tener que decir, bueno, yo puedo generarlo. En el momento que tú te plantees que tú puedes generar eso, entonces vamos a empezar a buscar o te van a empezar a llegar las respuestas de eso que estabas pensando. Entonces, para mí la abundancia se construye con el servicio, a que nos atrevamos a servir a los demás a partir de lo que nosotros hacemos mejor, ¿no? O a partir de lo que nosotros amamos. Entonces, si yo en este momento tengo un negocio o soy mesero, o soy del Uber, o soy de lo que sea, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que soy consultor, pues yo voy a las empresas y trato de servirlos lo mejor que puedo, ¿no? Pongo a disposición lo que yo sé
de la otra persona, y de esa manera la vida te va a empezar a seguir, te va a empezar a regresar con la misma magnitud, porque alguien que ve que tu trabajo está hecho con amor y con pasión, pues te va a recomendar, y eso va a generar abundancia también. Claro, sobre todo de repente también otra situación, ¿no? Que comento rápidamente, cuando nosotros incluso no sabemos darle valor a lo que hacemos, ¿sí? Entonces desde ahí ya estamos carentes. El hecho, por ejemplo, de no poder recibir y no poder dar, ¿sí? O viceversa. Entonces, tanto es abundancia dar como recibir. O sea, es parte de la abundancia. Necesitamos, si nosotros, por ejemplo, no sabemos recibir, pero estamos dando y dando y dando, bueno, en realidad nosotros no sabemos ni siquiera por dónde nos va a llegar esa abundancia, ¿sí? Entonces, pues la invitación, les digo, para que cada vez seamos más conscientes, es un tema, esto de la abundancia es un tema muy extenso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor eventualmente ya haremos el de la abundancia 2. Sí, porque les digo, es un tema muy extenso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de vibraciones, hablábamos de transgeneracional, hablamos de la mente, hablamos de bloqueos, entonces, les digo, solamente tocamos la pura orillita de todo este tema. A final de cuentas, para mí la abundancia es un estado de conciencia también. Es un estado de conciencia que tiene mucho que ver conmigo. Yo voy a experimentar afuera lo que yo soy por dentro. Si yo comienzo a componer todo lo que yo tengo, lo que verdaderamente soy, entonces en el exterior se va a comenzar a componer también. Aquí, ojo, Adolfo, por ejemplo, mencionaba, no tenemos abundancia porque no la necesitamos, ¿sí? O sea, no hay que confundirnos. Claro que sí hay una necesidad, pero cuando nosotros, por ejemplo, entramos en esta situación de sentirnos abundantes, de creernos abundantes, entonces esa, y se los pongo entre comillas, esa es la necesidad de la abundancia, ¿sí? Entonces no es, por ejemplo, no estamos hablando de una necesidad desde la carencia, sino de esta vibración que yo estoy a final de cuentas emanando para que eso se pueda dar. No tratar, por ejemplo, de componer mi vida con el único motivo de obtener lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, que también es muy concurrido esto, de quiero cambiar mi vida para que mi esposo cambie. Quiero cambiar mi vida para obtener la riqueza, para obtener la abundancia. Entonces, aquí pierde toda su originalidad, pues, pierde toda su esencia, porque estamos, como decía Adolfo, estamos buscando, haciendo algo, pues con el objetivo de ganar ese otro algo también, de ganar esta abundancia. Entonces, eso simplemente no funciona así. El cambio desde dentro de nosotros tiene que ser un cambio genuino, un cambio deseado por el simple hecho de ser mejores y de experimentar la mejor versión de nosotros. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto y bueno, agradecerles por su asistencia, por su participación, por sus preguntas, ¿verdad? Que nos hicieron en esta ocasión. Y bueno, acuérdense que esto que acabamos de decir pues no es verdad. Es decir, que requiere la verificación de cada uno de ustedes. Es información que nosotros hemos podido verificar en el tiempo y que pues cada quien lleva su propio proceso. Cada quien va a poder verificar en su vida si alguna de las cosas que nosotros vivimos son verdad o no son verdad, pero eso cuando ya lo convierte cada quien en verdad, entonces ya se convierte en tu verdad y no en la nuestra, ¿no? Porque si no, simplemente nos creíste. Y ese no es el objetivo de esto, sino que te lo cuestiones y digas, ok, pues me la voy a jugar y voy a verificar a ver si esto es verdad.
y entonces que puedas tener tu propia opinión, pero ya desde la experiencia. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Les agradecemos mucho si nos ayudan a compartir. Tenemos ahí en las redes sociales, estamos bueno, ahorita nos están viendo en Facebook, pero también está lo de Instagram y lo de YouTube y lo de los podcasts en Spotify y en iTunes. Entonces, bueno, les agradecemos mucho y si nos pueden ayudar a compartir y si algo les resuena y ven que se puede, que han aprendido algo, pues también nos ayudaría mucho que lo puedan compartir con los demás. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. Buenas noches. Gracias a todos, a todas. Gracias. Cuídense. Nos desconectamos ahora.